Qué gracioso. Cambiar de lista. Exacto. Metito de... Excelente. Voy a ver si para esto. Ok. Muy bien. Siguen todos, ¿verdad? Los van allá, vamos a ver. Si no, hay que ayudar. Entonces, jóvenes, ¿por qué vimos todo este rollo de los disruptores ambientales? Lo vimos porque es necesario que sepas que se crearon biosensores para poder detectar ese tipo de disruptores ambientales. Entonces, los primeros biosensores que se crean estos que hicieron los franceses, que está muy padre la construcción. Aquí quiero que me sigan, no escriban, quiero que entiendan esto. Entonces, se la borra. Crean primero en un solo pez un modelo que está bien interesante. Meten el promotor de la P450 como oxigenasa. ¿Saben para qué sirve esta enzima? ¿No? ¿No suena? Las P450 es de la misma familia de la matasa que ya vimos, pero sirven para detoxificar. Entonces, son muy sensibles a la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y como es inducible, entonces, ¿qué quiere decir? Que si el pez lo pone en presencia de un hidrocarburo aromático, se va a prender el promotor y el pez se prende de verde. ¿Está claro? Pero al mismo tiempo, en el mismo pez meten esta construcción que es un promotor de nitrogenina que está ligado a la luciferasa, de tal manera que si ese hidrocarburo aromático, que es estrogénico, induce la nitrogénesis en el pez, se va a prender de otra manera, se va a prender con luciferasa. ¿Está claro? Entonces el pez se tendría que prender primero de verde y después de otro color, que es el de la luciferasa. ¿Y va a fluctuar o...? ¿Cómo? ¿Va a fluctuar o se va a mantener del verde al de...? No, sí, primero tendría que prenderse en verde porque solamente es de exposición al hidrocarburo. Y ya después, si hay una inducción a la reproducción, entonces cambia de color. Y esto va a suceder tanto en machos como en hembras, porque los machos, como les dije la vez pasada, tienen la capacidad de producir nitrogenina, pero como no tienen ovario, en ese caso se queda un pico muy grande de nitrogenina a nivel plasmático. Entonces, hay dos aproximaciones para poder hacer esto: es transformar con vectores disistrónicos que tienen ambos genes, es decir, va a haber un vector donde ustedes pueden colocar los promotores y los genes para cada uno de ellos, o bien pueden transformar con vectores individuales, que ya es más difícil. Ahorita vamos a ver la complejidad de esto más adelante. Entonces, eso es lo que pasaría. Ustedes van a meter estos genes en el pez. Por ejemplo, vamos a ver el primer ejemplo. Y este pez no lo van a ir a meter a un río, van a tomar agua del río, lo traen al laboratorio, vienen sus peces, agregan esta agua. Lo interesante de esto es que no tienen que utilizar equipo muy sofisticado, como por ejemplo para detectar los hidrocarburos, porque como su pez ya tiene la construcción, si su pez se prende, ustedes ya saben que hay hidrocarburos, ¿no? Ahora, se crean varios biosensores. Otro biosensor que se crea muy interesante es este para detectar toxinas que afectan el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, usan este promotor, anótenlo, que es el GAP3, y también está ligado a la proteína verde fluorescente. Entonces, este promotor se activa generalmente cuando las neuronas están en diferenciación y que adquieren la habilidad de alcanzar los axones. Y se va a silenciar cuando las neuronas completan el crecimiento axonal y establecen ya conexiones funcionales. Entonces, aquí va a ser al revés. Este pez va a estar prendido y si hubiera alguna molécula que interrumpa, ¿verdad?, las sinapsis que se están creando, el pez se apaga. ¿Sí está claro? Entonces, esto permite monitorear toxinas medioambientales que afectan el desarrollo del sistema nervioso central. Hay otro que ya les había yo mencionado, es un sistema para detectar mutaciones a nivel del sistema hematopoyético, y utilizan un gen que es el GATA1, que tiene, entonces, está ligado a la proteína verde fluorescente. Les enseñé unas fotos donde se veían los eritrocitos verdes fluorescentes, si se acuerdan, ¿no? Si hubiera cualquier perturbación, se nota inmediatamente en el pez porque deja de producir esos eritrocitos verdes. Ahora, estoy hablando de vectores disistrónicos o multisistrónicos, y para eso tienen que saber primero qué es un cistrón. Entonces, un cistrón es una sección de DNA que está codificando para un solo péptido y que además funciona como una unidad hereditaria.
Entonces, si hablamos de vectores disistrónicos o multihistrónicos, estamos hablando de vectores que están codificando para uno o más péptidos, ¿no? Y es posible, miren, ya se ve acá, ahora sí acá luego la pantalla. Y va a ser posible entonces expresar dos o más péptidos o proteínas en un mismo vector. Y eso es lo que es muy interesante. Y ahorita van a ver por qué. Y hay varias posibilidades. Las proteínas se pueden expresar bajo regulación de promotores diferentes. Y vamos a ver que en este caso se tienen que clonar de manera secuencial en un vector que tiene sitios múltiples de clonación. Ahorita lo van a ver. Vean este vector. Si ustedes ven este vector, aquí tiene un sitio donde ya está un promotor, que es el P10, y tienen otro sitio donde está el pol promotor. Y aquí pueden meter dos genes, y en ese caso los dos genes se van a expresar bajo el comando de dos promotores que son diferentes. Existe otra posibilidad. Pueden poner también proteínas bajo la regulación de un solo promotor, pero aquí van a tener una expresión diferencial. Anótenlo. Entonces, si los clonan en un vector de expresión normal, con un solo promotor y con sitios múltiples de clonación, el orden de los genes tiene mucho que ver. Y anoten por ahí que el gen que está más próximo al promotor se va a expresar primero y se va a expresar más fuerte también. Ahorita lo van a entender. Vean esto. Aquí yo tengo un sitio múltiple de clonación en este vector. Y estoy metiendo primero, ¿verdad?, con enzimas de restricción, este gen 1 que está en rojo. Vean acá todos. Y luego estoy metiendo este gen 2 que está en azul. Entonces yo tengo en primer orden el gen 1 y en segundo orden el gen 2. ¿Esto que implica? Que el promotor que está aquí, entonces si se activa el promotor, ¿qué es lo que va a suceder? Primero se va a activar el gen 1 y más fuerte. Y en segundo lugar el gen 2 y menos fuerte, ¿no? No, pues compras otro aparato, ¿no? Ahora, ¿sí está claro esto, no? Ahora, pero ¿qué tal si yo quiero introducir diferentes proteínas, así como yo estoy pensando, ¿verdad? Dos histrones, pero quiero que esas proteínas encuentren una unidad estructural dentro de la célula y que me den una función. Denme un ejemplo. Denme un ejemplo. ¿Cuándo desearían que dos proteínas se encontraran dentro de la célula y me dieran una función? Tienen muchas moléculas que son multipeptídicas, ¿no? Ya estoy viendo su examen. ¿No, de plano? ¿Cuentan actina y miosina? Cuentan lactina y miosina, pero ahí no son lactina y la miosina nada más. ¿Cómo se unen lactina y la miosina? A ver, cuénteme, ya que andamos en esas. No sé cómo se llama. No sé, es con la letra Z. ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llama. No, el sarcómero es el que está flanqueado por la zona Z, no, pero para eso necesita la actinina, que es la que está sosteniendo a la actina, necesita la nebulina también, y luego va a necesitar la troponina T, la troponina C y la troponina L, y luego la tropomiosina, que es la que está oscureciendo el sitio de unión de la actina con la miosina, es el que está unido además a la troponina C. Tendrá que diseñar todo eso. Y además están las distrofinas, etcétera. No, o sea, es un complejo multiproteico enorme. Pero bueno, es un ejemplo. Vamos a suponer que quiera hacer eso. Lo vamos a ver un poco más tranquilo. Chequen todos acá. Mucho ojo, no noten, quiero que entiendan. Esto. Yo tengo los anticuerpos. Anticuerpos que van a ser en este caso monoclonales o policlonales, tienen más o menos la misma estructura. Entonces, ustedes saben que los anticuerpos están compuestos por cadenas ligeras y cadenas pesadas. Tienen, entonces, ¿ustedes por qué quieren hacer anticuerpos? Porque es muy difícil, por ejemplo, estar haciendo anticuerpos murinos. Es decir, hay que generar tumores, por ejemplo, en los ratones para sacar cierta cantidad de anticuerpos. ¿Y qué tal si diseñan mejor una planta que produzca anticuerpos? Que existen, existen plantas de maíz, plantas de tabaco modificadas que producen anticuerpos que son útiles para muchas cosas, como vamos a ver.
Entonces, en este caso, primero, yo tengo que introducir el gen de la cadena ligera en una planta, el gen de la cadena pesada en otra planta. Chequen bien, esta es la cadena pesada, ¿sí lo alcanzan a ver? Esta pequeña es la cadena ligera. Entonces yo los metí en estas plantas. Luego, ¿qué hago? Hibrido las plantas. Hibrido las plantas y obtengo ya un producto, o sea, tengo esta generación F1 que ya tiene las cadenas ligeras y la cadena pesada. Pero yo necesito un péptido de unión que se llama la cadena J por John, ¿verdad? Y esta tiene que quedar unida aquí en la cadena pesada. ¿Por qué? Porque el hecho de que esté unido a la cadena pesada le va a permitir que se una el péptido de secreción. Entonces, yo tengo que unir esta planta que tenía las dos cadenas con esta planta que tiene el péptido J. Ahora ya tengo yo mi planta, aquí se ve el péptido J, ¿sí lo ven? Y esto ya permite entonces que se pueda unir el péptido de secreción y necesito otra planta que tenga el péptido de secreción. Y al final ya tengo una planta que produce las dos cadenas, el péptido J y el péptido de secreción. Y esta yo la puedo autofertilizar y ya tener una generación de plantas que producen este tipo de anticuerpos. Esto existe, ¿eh? ¿Sí está claro esto? ¿Sí o no? ¿Le quedó claro? Venga. Explíqueme. No, para ahí. Aquí está, aquí la tengo. O sea, como entendí, mis palabras, ¿no? Estos dos, por así decirlo, es la cadena. ¿Cómo? A ver más fuerte, que no escucho tus compañeros. Que por así decirlo, estos dos. Por así decirlo, no, eso es ciencia, a ver. Bueno, estos dos se fusionan, se hace la cadena. No se fusionan, ¿eh? Primero tiene que insertar el gen de una cadena en una planta para que lo exprese y el gen de otra cadena en otra planta, ¿no? Entonces, en esta planta estamos metiendo la cadena pesada y en esto la cadena ligera. Luego, ¿qué pasa? Ahora sí, se combinan, por así decirlo, todo esto. ¿Cómo lo va a combinar? Tiene que hacer unas progresiones entre esas plantas, ¿no? O tiene que hibridar. Luego, ¿qué le da? O sea, el resultado de este se va a agarrar con. No, el resultado es esto. Va a tener una planta que ya produce las dos cadenas. El resultado de estos dos va a ser este, y ya con este se hace otra vez el proceso con otra nueva. ¿Pero qué tiene la nueva? Va a tener La cadena J. Va a tener el J y ¿Y dónde está la cadena J aquí? serían estas cositas que salen aquí, Sí. que sobresalen. Que ese péptido es muy importante porque solamente el péptido de unión se va a ver atraído si tienen esa cadena J, si no, no. Y luego, Pues otra vez con el resultado obtenido ya con la cadena J, va ahora a ser con el péptido de secreción. el péptido de secreción. ¿Y dónde está el péptido de secreción ahí? En el resultado. No, abajo. No, hombre, esa es la planta. Es ese mero. ¿Ahora sí entendió? Ahí va a decir. Y ahora sí tiene todo el anticuerpo completo y funcional. ¿Sí está claro? ¿Ahora sí entendió? Muy bien. Entonces no diga que entiende si no entiende. Entonces, en algunos casos, como por ejemplo cuando se va a introducir la cadena larga, se va a introducir directo en la planta, y lo mismo va a pasar con la cadena ligera y con la cadena J, o sea, se va a insertar en la planta y ya una vez insertado se cruzan. Pero cuando estos mecanismos se les venden a los que cultivan, Sí. o sea, Hay compañías biotecnológicas que producen este tipo de plantas. Y así como producen, por ejemplo, anticuerpos, ahorita tienen, por ejemplo, campos de trabajo que obviamente están en invernaderos y con protección y todo, que producen antígenos para generar vacunas. Claro. le voy a contar, o sea, este mecanismo te lo venden desde el inicio o ya. No, te venden la planta. Bueno, es más, ni siquiera te venden la planta es propiedad intelectual de ellos, te venden los anticuerpos que generan.
generamos. Y estos anticuerpos, ¿para qué te los venden? Aquí tienes ya todo tu anticuerpo, checa bien. Tienes un IgG que lo está produciendo esta planta. Tú lo puedes utilizar para hacer columnas de afinidad. ¿Saben cómo funcionan las columnas de afinidad? ¿No? Pero reportar mejor los dientes, ¿no? ¿Cómo? No. Es una columna de cromatografía y lo que ustedes tienen es que diseñar un anticuerpo contra una proteína en específico. Entonces ustedes tienen un bolón de proteínas y si quieren purificar la proteína, cargan la columna con sus anticuerpos que generaron. Al momento que pasan las proteínas, pesca la proteína que ustedes quieren nada más, que sería esta que está aquí, unida a los anticuerpos, y las demás proteínas eluyen. Y así ya tienen ustedes su proteína pura. Ese es uno de los pasos más fáciles, por ejemplo, para purificar proteínas. ¿Por qué más fáciles? Porque la alternativa sería purificar por su masa molecular las proteínas. Se van a quedar con un bolón de proteínas que tienen el mismo peso molecular. Luego tener que purificar por su carga iónica. Entonces ya tendría que tener otro paso y así. Pero con esto pues es facilísimo, ¿no? Ahora, pueden hacer también diagnósticos. Pueden montar una ELISA. Vamos a decir que van a montar una ELISA para coronavirus. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ustedes tienen el antígeno del coronavirus, el spike, ¿verdad? Esta proteína que todos conocen. Y lo van a fijar en un pozo. Después van a meter el anticuerpo. Este anticuerpo normalmente viene unido a una enzima que les va a dar una coloración. Entonces, aquí meten el spike, hacen un lavado, meten el anticuerpo, dejan en incubación. Si no hay reacción, entonces quiere decir que no había coronavirus. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si después de la incubación hay coronavirus, ustedes meten una reacción y si les da la coloración, quiere decir que está presente. Es el tipo de pruebas que les hacen en las farmacias. Son pruebas de antígenos. Tienen, por ejemplo, esto que está bien padre. Esto que están viendo aquí es un plátano. ¿Y por qué lo ponen ahí? Porque ahora desarrollan vacunas orales. Esas las hicieron para los niños en África. Entonces, en vez de estarlos inyectando a los niños, ahora lo que hacen es que generan plátanos, generan lechuga y así, y traen los antígenos para que los niños estén vacunando. Y Generan antibiotipos como este, que está bien interesante. Entonces, ustedes generan un anticuerpo que puede ser utilizado justamente para activar un receptor o para activar alostéricamente una enzima. Y bueno, así, y para inmunidad extracelular, o pueden hacer vacunas con los antiidiotipos. ¿Saben qué es un antiidiotipo? Generan un anticuerpo que puede bloquear a otro anticuerpo, por ejemplo. Y se puede generar una vacuna. Vean esto, vean aquí. Este antiidiotipo que diseñaron, por ejemplo, para un receptor. Aquí ustedes están viendo el receptor, este es el dominio, ¿verdad? Que es un péptido finalmente. Y ustedes produjeron este anticuerpo que justamente se puede unir aquí al receptor. Entonces, ustedes meten el anticuerpo y eso les genera respuestas biológicas como si estuvieran metiendo una hormona. ¿Sí está claro eso? ¿Está padre eso, no? nada más, ¿y por qué el anticuerpo solo se puede meter en partes en la planta? Porque es una proteína multipeptídica, así como lo que proponía la compañera. Nada más que ella propone una cosa que es faraminosa, porque son muchísimas proteínas. Acá tenemos 4, que son la cadena ligera, la cadena pesada, el péptido J y el péptido de secreción. O sea, no es tan difícil. Así hicieron el arroz dorado. ¿Lo conoce? ¿Sí? ¿Sí lo conoce usted? Sí. ¿Cuál es? Pues es un arroz modificado. Bueno, yo lo he visto en fotos que se ve más amarillo. Sí. Es un arroz modificado genéticamente y le metieron varias proteínas que generalmente son enzimas. ¿Por qué? Porque el arroz per se no es muy nutritivo. Y la gente en Asia entonces empezaba a tener problemas de visión y se requería que se sintetizara vitamina A. Y le metieron todas las enzimas para que se sintetizara vitamina A. Entonces, aparte de que lo nutre, le está produciendo esa vitamina, ¿no? Eso es parte de las nutracéuticas. Hay muchas plantas que están modificadas para que les den ese plus. Ahora, aquí lo que estamos viendo, entonces, es un vector más completo que ya me puede producir
dos proteínas que se van a autoensamblar, y eso está más padre, ¿no? ¿Sí o no? Esto es muy difícil de hacer. No, espérame. Ok, bueno, les voy a hablar de esto. Esto que tienen aquí son los factores de elongación. Tiene que ver con el tema, nada más que lo van a entender más adelante. Y les tengo que hablar de los factores de elongación porque ustedes vieron biología molecular, pero como que no vieron biología molecular. Estos son los factores de elongación. ¿Para qué sirven? Usted que finge conocerlos. Para hacer más larga la cadena, ¿Qué cadena? para la frecuencia de aminoácidos, ¿no? ¿Sí? Sirve para eso. ¿Y cómo se detona el funcionamiento? Para eso me gustaba. ¿Alguien sabe cómo se detona el funcionamiento de los factores de elongación? Pues sí, todos lo saben, porque yo se los expliqué. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de la insulina, donde se activaba AKT? El PIP2 se convertía en PIP3, el PIP3 se activaba PDK1, PDK2 activaban AKT. AKT, una de las cosas que iba a hacer es que iba a fosforilar a T6C1 y 2, que tenía secuestrado a RHB. RHB quedaba libre y activaba el mTOR. Y el mTOR, ese es el término importante, el mTOR lo que va a hacer es que había una binding protein que tenía secuestrado al factor de elongación 4E. Muy importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí tenemos a 4E, y ahorita lo van a conocer en persona. Y por otra parte, iba a activar a una proteína que es una quinasa que se llama P70S6K, y esa es la que empieza la elongación. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí o no? Sí. Ok, ahora vean esto. Lo voy a explicar una sola vez y ahorita va a pasar a alguien. Lo que tienen aquí es el ribosoma, entonces el 80S, y tiene dos partes, el 40S y el 60S. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que voy a tener aquí, primero quiero que vean el ribosoma, se desprende el 40S, y esa es la anatomía del 40S. Tiene primero un sitio de salida, que es este, el exit site. Tiene un sitio peptidil y tiene un sitio aminoácido. ¿Por qué lo tiene así? Porque es el sitio por donde va a entrar para que puedan escanear los codones y que empiece entonces esta elongación. Para esto es necesario un CAP, que es esto, que es una metilación en guanina 7. ¿Sí se acuerdan de esto, no? ¿Lo vieron en biomol? ¿Sí o no? Levante la mano que lo haya visto. Vaya. Entonces, si no tiene el CAP, el mensajero no puede entrar por ese sitio aminoácido y no es reconocido por el ribosoma y no puede ser leído. ¿Sí me estoy explicando? Ok, ahora vean esto. Esto empieza con un complejo de preiniciación, de tal manera que el 40S lo primero que va a hacer es que se va a unir a el factor F1 con sus compañeros F1A y el F3. Aquí está el 1A, aquí está el 3. Están de diferentes colores, ¿sí lo están viendo? Ok, ahora, vean lo que sucede. Yo primero voy a tener al F2 acá. Párense los que no alcancen a ver. Este F2, ¿por qué es tan importante? Porque es una GCPasa y está en un estado off, tiene GDP. ¿Qué es lo que requiere? Un factor intercambiador de nucleótidos de guanina para que se pueda activar. Entonces yo aquí tengo al factor intercambiador de nucleótidos de guanina y le está cediendo GTP. Cuando le cede GTP, vean esto, entonces se puede unir con el RNA de transferencia. Se une con el RNA de transferencia y este ya se puede unir al complejo que se había formado primero con el 1 y con el 3. Esto se le conoce como el complejo de preiniciación, que es el 43S. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este 43S, y aquí viene la belleza, chequen bien, estos son los factores 4. Me regreso para que puedan apreciar. Aquí están los factores 4. ¿Sí están viendo esto? Estos factores 4 van a depender en específico del 4E. Por eso es tan importante que esta binding protein que tenía secuestrado el factor 4E y
que gracias a toda la fosforilación, principalmente por el mTOR, queda libre el factor 4E. Y el 4E es una proteína de andamiaje, es una scaffold protein. Quiere decir que el 4E sirve para agarrar más proteínas. Entonces, el 4E, si se dan cuenta, es este que está aquí, al frente, y va a asociar a todos los factores 4. Aquí tienen al 4G, aquí tienen al 4B, y aquí tienen al 4A. Y lo más importante es que el 4E es el que reconoce el capping. Como reconoce el capping, ahora sí, chequen bien, pasa el mensajero, el primer codón que va a codificar para metionina, entonces, pum, se suma el aminoácido y luego interviene una activadora de GTPasa. Va a romper esta unión y otra vez queda libre el 2F y otra vez tiene que volverse a meter acá. Y sigue el otro aminoácido. Y el otro aminoácido y así es la proteína. ¿Sí o no? Esto sí lo vieron en Biomol, ¿no? Entonces, ¿cómo hablan de síntesis de proteínas si no saben cómo se sintetizan las proteínas? ¿Qué pasa? Su compañera, por ser de la mujer, venga, para celebrarla. Puede protestar, ¿eh? Aquí con este. En representación de todas las mujeres del salón, nos va a explicar la compañera. Yari. A ver, hable claro y fuerte para que lo oigan sus compañeros acá. Este es el ribosoma, Sí, que tiene dos partes, la 60S y 40S. sí. Y este es el, bueno, eso es que cuando tiene L es que es un factor de elongación. Primero se une con el 3 y con el 1A. Con el 3 y con el 1A se une con ellos. Sí. Y Y luego el 2, ándele, este 2. que está en un estado off. Acuérdense que es una GTPasa. Tiene GDP. No se va a activar hasta que no recibe un GTP de un factor intercambiador de nucleótidos de guanina, de un GEF. Bueno, se va a unir con. Aquí está el GEF dándole GTP. Luego ya acá arriba se une con la. Con el RNA de transferencia. Ese es el que le va a ir llevando pues, De la metonina. los codones, ¿no? Sí. Y bueno, todo el complejo. Ternario. Tenemos el RNA de transferencia, el F2, ya como GTP, ¿no? Y se une al complejo de priorización. ¿Sí estamos de acuerdo? Va bien, está ahí, va bien. Luego, ¿qué pasa? Luego, Tengo el CAP. el CAP. Se une al No, es el CAP, ese es un mensajero. Es un mensajero. Acuérdense, yo primero tenía mi DNA, se copió como un premensajero, tuvo el splicing, se generó el mensajero y es este mensajero que tiene el CAP, ¿no? Okay. Y se unen también estos cuatro. Ajá. Y la 4E es la que los une. Ajá. Y además la 4E reconoce al CAP. Eso es lo importante. Y ahora sí permite la entrada. Va a permitir entonces que el primer codón, que es este, pase por el sitio aminoácido y salga por acá. Pero ¿por qué porque hay 4E que es el que reconoce al CAP, que es el que determina que se lea la RNA mensajera hasta el final y no al inicio? Porque puede penetrar cualquier mensajero, pero si no tiene capping, no es reconocido por el 4E, no se activa la lectura. Se ocupa el 4E y el CAP. Necesita. Y bueno, ya es el. Viene el scanning, es decir, viene la lectura propiamente. Aquí lo reconoció, si no lo reconoce no pasa nada. Se supone que es el camino, ¿no? Sí. Sí, por eso tiene este sitio que se llama exit y es el sitio aminoácido. Luego, bueno, eso ya cuando ya pasó. o sea, pasa y se genera el primer aminoácido que es metionina y luego interviene una GTPasa. Rompe la unión y deja libre otra vez al 2F y se vuelve a unir. Por ejemplo, este profe se queda ahí. ¿Cuál? Bueno, Sí, el primero sí, porque está codificado
codificando por el primer aminoácido. Luego requiere de otro RNA de transferencia diferente que le va a ir a llevar otro aminoácido. Bueno, que le va a ir a llevar otro codón para que codifique para otro aminoácido. ¿Sí le quedó claro? Sí. Déjenme ver si traigo un video. Déjenme ver. Si traigo un video se los pongo. Y así a lo mejor le agarran mejor. Déjenme ver si me puso de biocéntrico. Está raro eso, porque hoy di biología celular y tenía todos mis archivos. Es la computadora, ¿no? Bueno, no, se lo perdieron. Están malditos. Otra vez. Bueno, todo esto sirve para que entiendan lo que vamos a ver a continuación. Entonces, hay una serie de virus que se conocen como picornavirus. Y esos picornavirus son muy codiciados porque son muy especiales. Estos picornavirus, chequen acá todo el mundo, tienen este sitio que se llama IDES. Y se llama IDES por Internal Ribosome Entry Site. Anótenlo. ¿Ya está? Ok. Ahora, ¿por qué son tan importantes los IDES? Porque son reconocidos por el complejo de preiniciación. Porque su compañero explicó, son reconocidos por el 43S. Y funciona el IDES como si fuera un CAP. ¿Sí estamos claros? Eso quiere decir que ustedes pueden mandar su secuencia con el CAP, meterle un IDES y les va a codificar un péptido primero y después del IDES otro péptido. ¿Sí está claro eso? Entonces pueden iniciar la traducción en medio del mensajero. ¿No le queda claro, verdad? Sí, estoy entendiendo. Vean esto. En los IDES tienen unas secuencias que se llaman ITAF. Y estos son los factores de transactivación del mismo IDES. O sea, lo tienen que tener. Eso es lo que explicó su compañera. Aquí está el primer codón. Acuérdense que el complejo 4A, el 4G, etcétera, van a reconocer al 4E, que está aquí. Aquí lo tienen, el 43S. Pero aquí tienen el 43S, chequen bien cómo va a ser reconocido el 43S. Entonces, por los complejos 4 y por el IDES al mismo tiempo. Aquí lo van a ver. Vean esto. Yo tengo el 40S, que es el cromosoma solitos antes del complejo. Y con el CAP yo voy a tener un cistrón que me va a dar una proteína. Y si yo meto el IDES después, me va a dar un segundo cistrón y me va a producir otra proteína. ¿Está claro? Entonces yo puedo manipular el mensajero metiéndole un IDES y hacer que me produzca dos proteínas al mismo tiempo. Vean esto. Entonces yo aquí tengo un G, un IDES, un G que tiene su CAPI, obviamente, y esto me está generando entonces esta proteína roja, que se va a traducir así, y luego esta proteína azul. ¿Se usa lo mismo acá? No. No, para... No. Este usa un CAP y este tiene que usar un IDES. No puede usar dos CAPs, esa es la cuestión. Y es para que un solo mensajero le codifique dos cistrones, o sea, dos péptidos. ¿Sí está claro? Mira, aquí se ve muy claro. Yo tengo un promotor, aquí tengo una proteína roja fluorescente, una verde fluorescente, aquí tengo el IDES que va a servir de CAP para esta roja, y tengo este gen, ¿verdad?, con la proteína verde fluorescente que ya tiene su CAP. Entonces, aquí está el CAP, el IDES, se produce la roja, se produce la verde, ¿no?
Y así pueden entonces ustedes construir, ¿verdad?, mensajeros que tengan la capacidad de producir más proteínas. Ahora, ¿por qué estamos viendo este rollo? Porque en todo esto de hacer construcciones que sean más complejas, tienen que tener ustedes más o menos la visión de que se pueden meter diferentes tipos de estrategias. Lo que se perseguía en este momento era la terapia génica. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros en la terapia tradicional, cuando hay cáncer, por ejemplo, van a ser radiaciones y quimioterapia. Entonces, cuando eso sucede y utilizan radiaciones, por ejemplo, el espectro es demasiado amplio y no solamente va a estar dañando el tejido que tiene el tumor, sino daña los tejidos aledaños y todos los genes se vuelven blancos. Y es en este momento que se desarrollan las estrategias antisentido, se crean las ondas antisentido. Entonces, ¿por qué son tan importantes? Porque pueden desarrollar agentes que se pueden unir selectivamente y pueden alterar la expresión de los oncogenes. Ahorita van a ver cómo funciona eso. Entonces, ahorita acabamos de ver, ¿verdad?, que un mensajero va a empezar a producir proteínas por medio de los codones. Pero ¿qué sucede si yo destruyo al mensajero? Si destruyo al mensajero, obviamente no voy a tener la producción de la proteína. Esa es la estrategia que se adoptó. Vean esto. Entonces, los RNAs antisentido se van a utilizar para bloquear la actividad de genes específicos. Anótenlo por ahí, eso es bien importante. Y además, con esto nacen todos los organismos knockout, es decir, aquellos organismos que están carenciados en una proteína y que los carencian en una proteína para conocer su función. Por ejemplo, si ustedes quitan la insulina, se van a dar cuenta del desgarriante de azúcar que van a tener a nivel de la circulación, y aquí eso les deja ver el valor de la insulina, ¿no? No, eso quiero que lo entiendan. Chequen bien. Ustedes pueden tener, por ejemplo, un organismo carente de insulina, un organismo que expresó más insulina de lo normal, así como los que vimos de hormona de crecimiento, bueno, le meten un promotor fuerte, un organismo normal, y luego los empiezan a hibridar. Y con esto van a tener valores crecientes de insulina en la descendencia, y eso les permite ver hasta dónde pueden vivir con cierta cantidad de insulina o no. Ahora, el principio es muy sencillo. Entonces, primero estamos viendo que esta información está codificada en un mensajero a partir del DNA. Luego vamos a ver que el truco está en que los RNAs antisentido van a tener una secuencia de bases que es complementaria a la secuencia del mensajero. Eso es lo que es muy importante. Y cuando se une al mensajero, va a impedir entonces que se pueda elaborar la proteína. Y viene la estrategia del showstopper. Vean esto. Normalmente cuando hay enfermedades, tenemos proteínas que están mal formadas, etcétera, son las que las están causando. Las drogas tradicionales van dirigidas contra las proteínas. Y en la terapia génica no, se anticipa. Aquí lo que están haciendo es que están bloqueando al mensajero que puede dar lugar a la proteína. ¿Sí les queda claro eso? Como detener el cáncer antes de que siquiera suceda. No. Están atacando protooncogenes. O sea, hay genes que participan de manera importante en la formación de cáncer. Si ustedes recuerdan, nosotros vimos toda esta parte de la apoptosis y todo para que pudieran entender. Entonces tenemos proteínas que son pro supervivencia, como AKT, como la fosfatidilinosintrasquinasa, como BCL2, etcétera. Y se trata de destruir a parte de esas proteínas para que la célula ya no sobreviva y sobre todo para que ya no se reproduzca. Entonces, 10 minutos de descanso. Pueden oxigenarse.